Buenas tardes a todos los estudiantes que se vuelven a unir para seguirnos en estos encuentros de superación. Hoy con la asignatura de metabolismo y nutrición intentaré llevarle, recuerden que es la importancia que se le va impartiendo el contenido en las clases, talleres, conferencias y seminarios. Encuentro de superación y tenemos la clase de repaso número 1, que es sobre el contenido de respiración celular, incluyendo además las generalidades del metabolismo, todo correspondiente a la asignatura de metabolismo y nutrición. Vamos allá, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo es un proceso continuo de intercambio de materias con el exterior que comprende múltiples reacciones enzimáticamente catalizadas para la transformación de sustancias provenientes del entorno en otros compuestos y energía, que van a ser necesarias para el funcionamiento celular y al mismo tiempo para la eliminación de sustancias no aprovechables y de energía en forma de calor al medio. ¿Cuáles van a ser las funciones del metabolismo? La incorporación de nutrientes, obtención de energía química necesaria para la vida, a partir de degradación de compuestos que se obtienen del medio, la síntesis y degradación de distintas biomoléculas requeridas en las funciones estructurales y especiales y la eliminación de sustancias de desechos. La forma de organización del metabolismo son reacciones sucesivas que también van a estar catalizadas por enzimas. Los procesos metabólicos, que son de dos tipos según la forma en que se dispone la secuencia de las reacciones. Existe la vía metabólica, ciclo metabólico, la transformación gradual de la sustancia, además de que hay existencia de un metabolito inicial, otro final, y entre ellos los metabolitos intermediarios. Cada vía cumple determinadas funciones y las vías van a estar reguladas. Al menos una reacción es irreversible. Va a tener una localización tanto celular como tisular característica. Una vía metabólica. La vía metabólica es un conjunto de reacciones químicas enzimáticamente catalizadas que ocurren ordenadamente y en las cuales los compuestos iniciales van a experimentar transformaciones sucesivas formando una secuencia abierta de reacciones, mientras que un ciclo metabólico va a ser un caso especial de vía metabólica que constituye una secuencia cerrada de reacciones, en la que al menos uno de los productos de cada reacción es siempre el sustrato de la reacción siguiente. O sea, el metabolito final de la vía es a su vez uno de los metabolitos iniciales. Las vertientes del metabolismo tenemos el anabolismo, que comprende las reacciones de degradación. Se transforman los compuestos más complejos en menos complejos. Se va a liberar energía, por lo cual son exergónicos. Los compuestos degradados se oxidan y los cofactores se reducen. Se tienen como cofactores reducidos NADH, NADPH y FADH2. Ahí tienen los ejemplos. Y en caso del catabolismo, que comprende las reacciones de síntesis, se van a transformar los compuestos menos complejos en más complejos. Es lo contrario. Se va a consumir energía, por lo tanto son endergónicos. Los compuestos sintetizados se reducen y los cofactores se oxidan. Aquí tenemos una molécula compleja. Ahí van viendo cada uno de los pasos para llegar a la formación de una molécula sencilla. Esto es el catabolismo. El anabolismo, como ya le explicamos, es todo lo contrario. ¿Cuál va a ser la regulación del metabolismo? Los procesos metabólicos se encuentran sometidos a estrecha regulación, lo cual posibilita que exista equilibrio entre anabolismo y catabolismo. Y aunque en determinados momentos puede predominar uno sobre el otro, la regulación metabólica posibilita que rápidamente se retome un balance entre ambos. Los mecanismos de regulación va a ser la regulación sobre la actividad de la enzima, sobre la cantidad de las enzimas, sobre entrada y salida de sustancias a través de las membranas.
¿Cuáles son los principios del metabolismo? Principio de recambio continuo, máxima eficiencia, máxima economía, cambios graduales, la interrelación, el acoplamiento, las reciprocidades de las transformaciones y la transferencia de información. Ahí hay una imagen de Hans Krebs y eso es lo que da inicio al contenido de respiración celular. Tienen que saber, la respiración celular pasa por 3 etapas. El ciclo de Krebs es la primera etapa. El ciclo de Krebs es la vía metabólica cíclica en la cual un grupo acetilo del acetil-CoA proveniente del catabolismo de glúcidos, lípidos y aminoácidos se degrada totalmente hasta 2 moléculas de dióxido de carbono y 4 pares de hidrógenos en forma de cofactores reducidos que pasan posteriormente a la cadena respiratoria. Vamos a las características generales del ciclo de Krebs. La localización subcelular basada en la matriz mitocondrial. Como metabolito inicial tenemos el acetil-CoA y el ácido oxalacético. El acetil-CoA es su principal alimentador. Metabolito final, el ácido oxalacético, es una vía metabólica cíclica cerrada formada por 8 reacciones catalizadas por 8 enzimas, la mayoría ubicadas en la matriz mitocondrial. Tiene reacciones de deshidrogenización y ahí están los ejemplos de lo que va rindiendo cada una de las reacciones de oxidación-reducción. ¿Cuáles son los productos del ciclo de Krebs? 2 moléculas de dióxido de carbono y un GTP equivalente a un ATP, 3 NAD y un FAT2, H2. Coenzimas reducidas, o sea, son alimentadores de la cadena de transporte de electrones. Vamos al ciclo de Krebs. Tenemos como metabolitos iniciales el acetil-CoA con el ácido oxalacético y con la presencia del agua forma el ácido cítrico. Esa es la primera reacción. Luego de ahí el ácido cítrico da lugar a la formación del ácido isocítrico. Este ácido isocítrico con la presencia del isocitrato deshidrogenasa, que va a ser la enzima que cataliza esa función, da esa reacción, y aparte de que entra y eso da como origen el ácido alfa-cetoglutárico. El ácido alfa-cetoglutárico forma ya ahora una reacción irreversible para convertirse en succinil-CoA por medio del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que va a ser la enzima que va, el complejo multienzimático que va a catalizar esta reacción. Luego del succinil-CoA, catalizado por el succinil-CoA sintetasa, va a dar lugar a la formación del ácido succínico y es lo que va a formar la molécula de GTP a partir del GDP más PI. Y ese ácido succínico, con el apoyo del succinato deshidrogenasa, que va a ser la enzima que formará parte en esta reacción, forma el ácido fumárico. El ácido fumárico, la fumarasa, que es una liasa, va a intervenir para la formación de el ácido málico. Va a dar lugar a la formación del ácido málico. Este ácido málico ya es el que termina esta cadena, regenera en ácido oxalacético y da el origen al último cofactor reducido de esta cadena. Rendimiento energético, y ahí tiene la tabla. La deshidrogenasa isocítrica, con el apoyo del cofactor, forma 2,5 ATP. La alfa-cetoglutárica, el mismo número. El succinil-CoA sintetasa, utilizando como cofactor un GTP, forma un ATP, y la deshidrogenasa succínica forma 1,5 ATP. La deshidrogenasa málica
forma 2,5 ATP y da un total de 10 ATP. Ese sería entonces el rendimiento energético del ciclo de Krebs. ¿Cuáles son las funciones del ciclo de Krebs? La obtención de energía mediante la degradación de la acetil-CoA y sus metabolitos intermediarios van a participar en procesos anabólicos. La regulación. Sintetasa cítrica, que es la disponibilidad del acetil-CoA y del ácido oxalacético, deshidrogenasa isocítica activada por ADP inhibida por ATP y por el cofactor, y la deshidrogenasa alfa-cetoglutárica, que va a ser inhibida por el succinil-CoA y además por el cofactor también. La cadena, vamos ahora al segundo paso de esta respiración celular, este segundo evento, y sería la cadena transportadora de electrones. Ese es el proceso mediante el cual los equivalentes de reducción de los cofactores reducidos provenientes del ciclo de Krebs y otras vías metabólicas reaccionan con el oxígeno de forma gradual formando agua y liberando energía. Vamos a ver cómo es esto. Tenemos como componentes las proteínas complejas, o sea, flavoproteínas, que es transportador de hidrógeno, hemoproteínas o citocromos, que van a ser transportadores de electrones, ferrosulfoproteínas, que son transportadores de electrones, y cuproproteínas, transportador de electrones. La coenzima Q o ubiquinona también participa en estas funciones. El complejo número 1, que es el del cofactor y la CoQ-reductasa, ahí están las imágenes de este complejo respiratorio número 1, cuando el cofactor entra con los electrones a esa cadena y ese mismo complejo número 1 envía desde la matriz al espacio intermembranoso 4 protones. Está formado por flavoproteínas 1, NADH deshidrogenasa con cofactor FMN. Transfiere los electrones desde el NAD hasta el CoQ. De este modo oxida al NAD y reduce el CoQ formando QH2. Por ello se le conoce como NADH coenzima Q reductasa. Vamos al complejo número 2, succínico o coenzima Q reductasa. Ahí está la imagen de ese complejo número 2. Contiene la flavoproteína 2, succínico deshidrogenasa, cofactor FAD. Transfiere los electrones desde el ácido succínico hasta la coenzima Q. Su función, oxidar al succínico y reduce la coenzima Q. Por ello se le denomina ácido succínico coenzima Q oxidorreductasa. Vamos, este sería el complejo 3. CoQ, citocromo C reductasa. Ahí hay imágenes de este complejo. Está formado por 2 subunidades de proteica y contiene el citocromo C1 y el citocromo B. Y en este complejo ocurre el ciclo de coenzima Q, la cual tiene un papel fundamental en acoplar el flujo de hidrógeno y paso de electrones y protones a partir de este complejo. Vamos a ver el complejo número 4, el citocromo C oxidasa. Ahí están las imágenes de este complejo 4. Está formado por varias subunidades, de ellas 3 son esenciales para su funcionamiento. El complejo 1 y 2, el complejo 1, ahí tienen el cofactor en sus funciones y el complejo 2 entre el ácido succínico y fumárico para darle como producto el ácido fumárico libera el cofactor y eso va directo hacia el complejo 3. Eso pasa, pasa al citocromo C y ya de ahí es donde el dioxígeno se forma agua. La gran cantidad de energía que cede al medio la formación de agua al distribuirse entre los transportadores se libera de forma gradual, facilitando su utilización por la célula, lo cual constituye su importancia biológica. Bien, vamos ahora al funcionamiento de esa cadena transportadora de electrones. Mírenlo ahí. Ahí tienen la imagen de la matriz mitocondrial, el espacio intermembranoso y ambas dos membranas. Ya recuerden que esto ocurre directamente en la mitocondria.
El primer cofactor, a la hora de reducirse, ese primer complejo expulsa hacia el espacio intermembranoso 4 protones, mientras que los electrones que ya entraron a la membrana interna continúan su recorrido. En el segundo complejo pasan también 4 protones al espacio intermembranoso, mientras que ya en el cuarto solo pasan 2 y se transforma el dioxígeno en agua. Ya ese quinto complejo que aparece al final lo veremos. Las regulaciones, esto se regula por la disponibilidad de cofactores reducidos que le entregan sus equivalentes de reducción y proceden al ciclo de Krebs y de otros procesos metabólicos, así como la disponibilidad del dioxígeno al aceptor final. Los efectos de los inhibidores van a provocar la disminución del consumo de oxígeno, de la formación de agua y de la oxidación de los sustratos, además de que hay disminución en la síntesis de ATP y la disipación del gradiente de protones. Ahora es que vamos a ver lo que significa gradiente de protones. Entramos en la tercera etapa, la fosforilación oxidativa. Es el proceso de la síntesis de ATP que se produce de forma acoplada al transporte de electrones en la membrana interna de la mitocondria. Mírenlo aquí. Tenemos que los cofactores, ese aporte de protones que tiene cada uno de ellos. En el primero, porque el NADH da un total de 10 electrones. Mírenlo ahí, en ese primer complejo, que es donde se forma ese cofactor, envía hacia el espacio intermembranoso 4 protones y ya ese mismo electrón que va pasando de complejo en complejo, 2 protones en el segundo complejo, 4 en el cuarto, dan un total de 10 protones enviados hacia el espacio intermembranoso, mientras que el FADH2, que es a partir de ese segundo complejo, envía 2 en el segundo complejo y envía 4 en el cuarto. Por lo tanto, él lo hace solo con 6. En todo ese proceso se forma el gradiente protónico en ese espacio intermembranoso. Gradiente protónico, ¿cuál va a ser la función de ese gradiente protónico? Lo tenemos aquí. Va a provocar el cambio de conformación. Así, cuando pasa el protón y hidrógeno a través de el canal calcio de la fosforilación oxidativa, provoca que ese cilindro rote, y al rotar ese cilindro va a liberar al medio un ATP utilizando ADP y un fosfato. Vamos a ver ahora la teoría quiosmótica. El transporte de electrones por los complejos de la cadena respiratoria va a crear un gradiente de protones. Eso fue lo que les expliqué en ese espacio intermembranoso, que se forma el gradiente protónico. La membrana interna de la mitocondria es impermeable a los protones, por lo tanto no se van a poder transmitir, enviar desde la matriz hacia la membrana, hacia el espacio intermembranoso, ya que esta membrana es impermeable. Los transportadores de electrones están organizados en las membranas de forma vectorial, de modo que los protones son traídos de la matriz hacia el espacio intermembranoso. La ATP sintasa o ATPasa está situada vectorialmente en la membrana y libera el ATP sintetizando por ella hacia la matriz. Ahí tienen la foto de Peter Mitchell, que fue el que dio a conocer esta teoría quiosmótica. La regulación de la respiración ya general en el ciclo de Krebs, la disponibilidad del acetil-CoA y del ácido salacético y la relación entre ATP y ADP. A nivel del ATP sintetasa, inhibida por el calcio, pobre gradiente protónico y la relación entre el ATP y ADP alta. A nivel de la cadena transportadora de electrones tenemos la disponibilidad de los cofactores reducidos. Esta es la primera conferencia, repaso, que se les lleva de metabolismo y nutrición. Recuerden que los contenidos que se dan aquí es
donde se le dio más importancia en conferencias, clases, talleres y seminarios en gran parte, ya que clases, talleres recibimos pocas. Este contenido es importante, va a la prueba intersemestral de la asignatura en esa primera semana que entremos. Por lo tanto, es necesario que conozcan, aunque sea las generalidades del contenido. No he sido muy técnico, muy específico. Recuerden, soy estudiante igual que ustedes, estoy estudiando al igual que ustedes al mismo tiempo que se graban estos videos. En ese mismo tiempo yo estudio con ustedes. Profundicen en el contenido. Todo lo que he dicho con siglas, profundicen en el significado de esas siglas. Se está haciendo así para que los videos no pesen tanto y no tengan tanta acumulación de contenido, tantos nombres extraños, y puedan entender esa cadena, en este caso la respiración celular. Nos vemos en un próximo encuentro en donde tendremos la digestión de los glúcidos. Soy Lázaro Almeida Fuentes de la Brigada B13, para nadie es un secreto, y nos vemos en un próximo encuentro. Muchas gracias.